Y vamos a empezar una serie de 8 semanas a hablar acerca de los libros de Tesalonicenses, primero y segunda de Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en la región de Tesalónica, es considerado por muchos el primer libro del Nuevo Testamento, ¿no? Algunos piensan que es Gálatas, otros piensan que es Primera de Tesalonicenses, y eso a mí me emociona mucho porque hoy vamos a leer y estudiar las primeras confesiones de fe escritas, ¿no? por los cristianos. Yo quiero que recuerdes algo. La Biblia no es un libro, es una colección de ¿qué? De libros, ¿no? En algún momento la misma iglesia se juntó, por ejemplo, para juntar esos libros que fueron escritos en su mayoría por apóstoles. Entonces, también es importante entonces que cuando tú veas en History que la Biblia no es un libro, que son una colección de libros, no te asustes, porque a veces cuando veo esos programas o veo gente se acerca, es que en History dijeron esto, ¿no? Y pues sí, o sea, la Biblia no es un solo libro, sino es una colección de ¿qué? De libros. El Nuevo Testamento no fue escrito como está acomodado, ¿no? Lo acomodaron primero los evangelios, luego Hechos, que es un libro histórico, luego las cartas de Pablo, o sea, las acomodaron en ese orden, pero no fueron escritas en ese orden, ¿no? También es bien emocionante porque, por ejemplo, yo he visto en la tele que a veces dicen, bueno, es que Pablo empezó a decir cosas de Jesús que al principio no se creía, ¿no? O sea, pero la realidad es que el libro de Tesalonicenses se escribió por el año 50 después de Cristo. ¿Cuántos años más o menos tenía que había entonces muerto Jesús? Si fue escrito en el 50, ¿cuántos años? 17. Históricamente hablando, es un periodo muy corto, ¿no? Por lo tanto, es un libro que, o sea, si tú quisieras hacer una fábula o un mito sobre algo que pasó, es un periodo muy corto para hacerlo. Por eso este libro tiene una validez histórica muy grande. Aún la gente que no cree en Jesús como Salvador no duda de la historicidad de este libro, por ejemplo, porque tiene un periodo muy corto para poder desarrollar en los seres humanos un mito, ¿no? Entonces, por eso estoy emocionado porque vamos a estudiar el primer libro escrito, ¿no? en el Nuevo Testamento. Y bueno, más que un libro, era una carta escrita. Pero yo quiero que vayamos a Hechos al principio para ver un poco que es un libro histórico que nos muestra cómo es que Pablo llega a esta región. ¿Cómo es que Pablo llega a la región de Tesalónica? Si quieres abrir tu Biblia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Se está refiriendo a Pablo, a Timoteo y tal vez a algunos otros como Silvano que pudo venir con ellos. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Es interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permite predicar en algunos lugares. A mí me enseña esto como pastor, como iglesia, que muchas veces podemos estar haciendo cosas para el Señor, pero la pregunta es, ¿el Señor quiere que hagamos eso para Él? ¿No? A veces podemos estar súper ocupados en las tareas del Señor, pero también a veces hay momentos en los cuales debemos reflexionar y decir, bueno, esto es lo que tú quieres, en lo cual yo trabaje. Porque este es un pasaje bien complicado. El Espíritu Santo les está diciendo, ¿sabes qué? Pablo pasa por una ciudad y quiere ir a predicar. Y el Espíritu le dice, no, sigue ¿qué? Caminando. Pasa por otra región, quiere predicar y le dice, no, sigue caminando. Porque el Espíritu Santo quería que se le sirviera de una manera que específica, en un lugar específico. En ese momento no existía la mercadotecnia, pero no hay mejor mercadólogo que el Espíritu Santo. Y ahorita vas a ver por qué. Y también una acotación rápida. ¿Te das cuenta que Pablo dice el Espíritu Santo al principio les había impedido y después dice el Espíritu de Cristo? Que Pablo lo usa como un sinónimo.
Porque recordamos que Dios es Trinidad, Dios Padre, Dios ¿qué? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando Pablo se refiere al Espíritu Santo, por un lado también se refiere al Espíritu Santo porque sabe, el Espíritu de Cristo, porque sabe que son uno solo, ¿no? Entonces, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión la puso el Espíritu Santo, diciéndole a dónde era que quería que fuera. ¿A la región de qué? De Macedonia. Entonces empecemos por ahí. Tesalónica estaba en la región de Macedonia. Macedonia era parte del imperio o de la región de Grecia. Está en lo que hoy conocemos en Grecia. Y eso es algo muy importante para el cristianismo. Y yo creo que por eso el Espíritu Santo quería que Pablo siguiera de largo. El cristianismo iba a dejar el Medio Oriente para entrar ¿a dónde? A Europa. O sea, el cristianismo iba a empezar a llegar a regiones a las cuales no había llegado antes. Y en un sentido, llegar a Macedonia y llegar a Tesalónica se significaba llegar hasta los confines del mundo. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Se cree que Tesalónica en ese momento tenía cerca de 200,000 habitantes, que era el puerto marítimo más importante de la región. Al ser el puerto marítimo más importante de la región, llegaba mucha gente de todos lados. Y el Espíritu Santo sabía que al predicar Pablo ahí, su predicación iba a impactar no solamente a Tesalónica, no solamente a Macedonia, sino a muchas regiones. Vamos a ver más adelante, Hechos 17, me voy a brincar a partir del versículo 1. Entonces, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. O sea, durante 3 sábados Pablo empezó a intercambiar opiniones, a hablar, ellos le preguntaban, él les contestaba, ellos se oponían, él le argumentaba durante 3 sábados. Siempre dice basándose en las Escrituras. Les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Y esos 3 sábados, dice, pasaron, dice, algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Pero no solamente judíos. Y aquí está una de las razones por qué el Espíritu Santo quiere que vayan más allá. O sea, que pasaran largo y llegar a Tesalónica, a Macedonia. Como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes. Y aquí también hay algo bien importante. Muchos creen que es cuando el cristianismo también deja la esfera de un solo estatus social, se oye a lo mejor un poco fuerte, y llega y empieza a llegar a diferentes estratos de la sociedad. Y muchos griegos. O sea, no solamente empieza Pablo ya a predicar a judíos, sino empieza a predicar a gentiles, a griegos, a mujeres, dice, prominentes, mujeres que tenían a lo mejor cierta posición, y que eso también fue importante, porque a través de estas mujeres el evangelio pudo seguir extendiéndose. Pero no todos creyeron. Siempre pasa eso, ¿no? Dice, pero los judíos, o sea, un grupo de judíos llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. O sea, se cree que Jasón los hospedaba.
con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos, y ahí está porque el Espíritu quería que fuera ahí, que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. O sea, el Espíritu se quería que su mensaje se siguiera que extendiendo. Pero date cuenta, Jesús tenía 17 años de haber sido crucificado y de haber resucitado. En 17 años, y a partir de 12 hombres, el mensaje estaba llegando a todo el mundo, a tal modo que gente que no creía decía: estos están trastornando ¿qué? El mundo. Pero algo impresionante es que estos hombres eran guiados por el Espíritu. Y cuando el Espíritu les decía no, ellos no entraban. Y cuando el Espíritu les decía ahora, ellos hablaban. ¿Te imaginas si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu? Si 12 hombres sin Facebook, ¿no?, sin internet, trastornaron el mundo en 17 años. ¿Te imaginas lo que el Espíritu Santo y Dios podría hacer a partir de nosotros? Y hoy tenemos muchísimas más herramientas. Sería algo que grandioso, ¿no crees? Bueno, pero algunos entonces se pusieron envidiosos, ¿no? O sea, se enojaron porque Pablo había convencido. Y lo que quiero decirte es, si tú estás empezando tu carrera en Cristo, o sea, si tú estás empezando a caminar en Cristo, siempre va a haber también cerca gente de ti que se va a enojar, ¿no? Que te va a cuestionar, que te va a decir qué estás haciendo. En la canción que cantábamos dice: dicen que es locura, que te van a decir, ¿estás loco? De hecho, utilizan una palabra que están trastornando el mundo, que te van a decir que te están lavando el cerebro, ¿no? Y te voy a decir una cosa: el único que lo está haciendo es Dios y es Cristo. No tengas miedo, no somos una secta, ¿no? O sea, en verdad, yo no he visto a nadie que después de entregar su vida y congregarse en jubileo haya dañado su vida, ¿no? Por el contrario, podemos ver cómo Cristo transforma vidas, cómo Cristo da esperanza, cómo Cristo da sentido a la vida, cómo Cristo restaura matrimonios. ¿No es verdad? ¿No lo ha hecho en tu vida? Y Dios lo sigue haciendo. Pero entonces veamos y regresemos a Tesalónica. No encuentran a Pablo, y si tú lees Hechos, no vamos a leer todo Hechos, Pablo escapa, ¿no? Sabe que vienen por él y escapa. ¿Cuántas semanas ha pasado Pablo ahí? 3 semanas. Yo quiero que recuerdes eso cuando leemos el libro. 3 semanas. Sin embargo, estos judíos envidiosos que habían contratado maleantes, pues toman a Jasón. Pero no solamente a ellos, dice: Jasón los ha recibido en su casa, pero dice Jasón y algunos hermanos. Voy a leer desde el 6 de nuevo. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. ¿Cuántas semanas tenían de conocer a Cristo Jasón y los hermanos? 3. Pablo huye junto con Timoteo y Silas y va a otra región. Y Pablo se queda preocupado. ¿Qué habrá pasado con qué?
con ellos. Porque Pablo sabía que venían a capturarlo y huye, pero sabe que entonces los hermanos pueden pasar por problemas. Y apenas tienen que 3 semanas en Cristo. Pablo se preocupa, y ya me estoy adelantando a algunos capítulos de Tesalonicenses, y entonces le dice a Timoteo: Timoteo, necesito que regreses, necesito que vayas a ver cómo están. Estoy preocupado, porque en realidad son niños ¿en qué? En Cristo. ¿Y qué tal si cuando vinieron y los apresaron, pues se llenaron de miedo y de temor y se alejaron de la fe? Y entonces manda a Timoteo a Tesalónica. Está Timoteo algunos días con ellos, regresa con Pablo, le trae noticias a Pablo. Pablo se alegra en muchas circunstancias, se preocupa en otras y escribe una carta. Escribe una carta y le dice a Timoteo: regresa con ellos y lee la carta. Abre tu Biblia, vamos a empezar a leer la carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses. Vamos a hacer algo, ¿sale? En la pantalla están los 10 versículos del primer capítulo. Tienen número 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a leer de manera alternada. Yo voy a leer el versículo 1 y todos los demás van a leer el versículo 2. Luego yo leo el versículo 3 y todos ustedes leen el versículo 4. Y así yo el 5, ustedes el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 lo leemos juntos. Pero no quiero que lo leas en tu mente, quiero que lo leas en voz alta. ¿Sí? Empiezo yo, el 2 ustedes. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonio y de Acaya. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero juntos y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Amén. Vamos a leer uno por uno y vamos a ir explicando versículo a versículo. Pablo, Silvano y Timoteo. Si bien es una carta que escribe Pablo, es una carta que va dirigida por los tres, porque Pablo no deja a un lado a aquellos que lo han ayudado a compartir el Evangelio, sino que los hace partícipes del gozo, los hace partícipes de la preocupación. Y aunque Pablo dirige la carta, en realidad Pablo dice: le estamos escribiendo los tres que hemos estado con ustedes, Pablo, Silvano y Timoteo. Si quieres, de Silvano no sabemos mucho. Ahí va algo poquito en Hechos, pero de Timoteo sí sabemos más. Pablo también le dirige una carta o dos, ¿no? a él. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses. Ya vimos en qué región está. Está en la región de Macedonia. Es una región donde hay mucha gente viviendo, 200,000 personas, gente de todo el mundo, de todas las regiones, de Oriente y de Occidente. Hay gentes de muchas lenguas. Seguramente muchos tenían en común hablar el griego, pero hablaban su propio el idioma de su propia región, además del griego, ¿no? Entonces dice, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. ¿Que está en quién? En Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Es interesante también aquí que Pablo dice, en Dios Padre y en Cristo. Como antes dijo, en el Espíritu Santo y en el Espíritu de Cristo. Porque una vez más vuelve a decirnos que Dios Padre y Dios Hijo, aunque son diferentes personas, son mismo en esencia. Que la iglesia pertenece a ambos. ¿Te das cuenta que en un sentido nos está hablando de esa Trinidad? Pero lo más importante es que dice, esta iglesia que está en Dios Padre e Hijo. Y muchos autores creen que están en ellos como cuando tú respiras aire. Respira. ¿Ves el aire? Pero sientes que respiras, ¿no es verdad? A veces me preguntan, si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? ¿Estás pensando algo en este momento? A lo mejor dijiste no, pero ya pensaste que no. ¿No? No ves tus pensamientos, pero tus pensamientos que existen. No ves el aire, pero lo sientes. Y cuando Pablo se está diciendo que ellos están está refiriendo como a algo real entre ellos. Además, son dos cosas. Por un lado se está diciendo, estoy viendo que están viviendo en Dios. Y por otro lado les está recordando que están viviendo en Dios. Dios está con nosotros siempre. Y Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Gracia y paz a ustedes que están con Dios y con el Señor. Gracias a ti, Adrián, o a ti, Juan, ya que estás con Dios siempre. Y la paz también está contigo. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo siempre empieza agradeciendo y recordando que ora por las personas. Solo hay una iglesia a la cual no le agradece, que es a los Gálatas, porque ahí sí los regaña desde el principio. Pero recordemos la importancia de orar unos por otros. Tenemos que orar unos por otros. Es importante en nuestro compañerismo, cuando recuerdas, es importante orar por tu iglesia. Es importante orar por las otras iglesias. Les recordamos versículo 3, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Pero aquí ya empieza a decir Pablo lo que Timoteo les dijo. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Padre, Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe. Timoteo le dijo a Pablo que ellos estaban trabajando, que su fe los había llevado a la acción, que a pesar de la persecución que vino sobre ellos, ellos no menguaron, o sea, no se alejaron, sino que fortalecieron y que su fe empezó a trabajar. 3 semanas, ¿sabes? El cristianismo es un proceso, eso es claro. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado aún, pero prosigo por llegar a la meta, o sea, alcanzar la estatura de Cristo. Sin embargo, cuando alguien conoce a Cristo, su vida tiene que ser impactada. Su vida tiene que ser trastornada. 3 semanas. Y puede decir Pablo de gente que estuvo, con el cual solamente estuvo 3 semanas, que estas personas, su fe
se manifiesta en sus obras. Dice, el trabajo motivado, ¿por qué? Por su amor. Y el amor a Cristo. Y la constancia mantenida por su esperanza. 3 cosas en las que Pablo siempre habla. En otras cartas, fe, amor y esperanza. Pero es interesante que esa fe y ese amor y esperanza no solo se ve internamente, sino se vive externamente. Dice, la esperanza los ha llevado a ser ¿qué? Constantes. Aún en la tribulación son ¿qué? Constantes. Su fe los ha llamado ¿a qué? A una obra, a trabajar. Y su amor es la motivación para hacerlo. 3 semanas, o sea, para mí me impacta. O sea, yo sería feliz que alguien que viniera 3 semanas al jubileo y le pudiera escribir, oye, no, o sea, yo sé que en muchos ha pasado y lo puedo hacer, pero ¿te imaginas? O sea, que pudiera decir de todos nosotros que a la 3.ª semana de haber trabajado, o sea, 3 estudios, y decir tu fe y tu obra, tu esperanza son ejemplo. Y fíjense por qué lo dice, hermanos amados míos, sabemos que Él los ha escogido. Y sabía Pablo, porque Pablo, el Espíritu Santo le dijo, quiero que vayas a quien. Tú no llegaste a jubileo por casualidad. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha escogido. Y Dios te escogió. Y como decía Adrián en la Santa Cena, creó un plan perfecto para llamarte. Tan diferente ese plan, pero perfecto para cada uno de nosotros. Algunos en ese plan cedimos a las pocas semanas, para otros fueron años. Y estás aquí porque Dios te quiere a ti. Quiere que seas uno de sus escogidos. Quiere que en tu vida también haya fe, esperanza y amor. Quiere que a pesar de cualquier circunstancia, en tu vida haya paz. ¿Y sabes? No fue tu amigo, tu primo, tu hermana, tu hijo, tus papás quienes te trajeron aquí. Fue Dios mismo. Para decirte que Él es vivo y es real. Y si tienes duda, créeme que Dios te está diciendo que Él es vivo y que Él es real y que te ama y que tiene cosas para ti. Y le sigue diciendo, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras. O sea, Pablo está diciendo, ustedes no vinieron a Cristo solo porque lo que yo les dije, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Y al final el que causa convicción es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Al final yo estoy seguro que el que está causando en ti algo no son mis palabras, sino es Dios mismo, el Espíritu Santo en tu corazón, de diferentes maneras diciéndote, ¿y si es verdad? O diciéndote, es verdad. Con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. La convicción que causa el Espíritu Santo. ¿Y sabes? Dios no te va a dejar hasta que su plan perfecto se cumpla en ti. Y va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí. Y va a poner otros locos alrededor de ti que te van a hablar. Y va a poner situaciones, y va a poner dudas, y va a poner preguntas. Pero al final es ¿quién? Dios. Ahí, 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 en su plan perfecto.
hasta que vengas a Él y lo reconozcas, si no lo has hecho. Y fíjense, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. No nos convertimos porque los que nos habló habla muy bonito. La verdad, hay unos predicadores en la tele que hablan muy bonito, ¿no? Pero no nos convertimos por eso. Nos convertimos por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Trabajando en nuestros corazones, su palabra hablando a nuestras vidas. Nos convertimos porque cuando hemos escuchado algunas predicaciones decimos, eso es lo que yo estoy viviendo. Porque su palabra habla a nuestras vidas. Porque su palabra es real y es verdadera. Nos convertimos porque hemos experimentado la paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento. Nos convertimos porque entendemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y entendemos que es necesario abrirle nuestra vida a Dios. Nos convertimos por el poder del Espíritu Santo. Y así pasó en Tesalónica. Y entonces por eso 3 semanas bastaron. Porque no fue Pablo el que habló, sino fue el Espíritu Santo el que habló a sus vidas. Primera de Corintios, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Versículo 6, ustedes se hicieron imitadores nuestros. En 3 semanas lo que ellos hicieron fue imitar a Pablo y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Quién infunde la alegría? Si estás triste, el único que va a infundir alegría a tu vida, ¿quién? Es el Espíritu Santo. A veces hay otras alegrías momentáneas y son buenas, otras. Hay gente, mucha gente que es alegre en su juventud. Y dice, ay, no quiero envejecer, no me quiero volver viejito. Y cuando cumple 40 años, ya estoy más allá para acá, ¿no? No, pero empecemos cuando cumples 19 años, así, estás feliz, pero cuando vienes a los 30 dices, ay, cumples 40, luego a los 50, y luego a los 60 ya estás pensando en tu tumba, ¿no? Ya me voy a morir. La alegría no depende de la edad. La alegría no depende de las circunstancias. La alegría en cualquier circunstancia la da el Espíritu Santo. Por eso, a pesar de mucho sufrimiento, ustedes recibieron el mensaje ¿con quién? Con alegría. Por eso yo sé que a pesar de que mucha gente está pasando por problemas, hoy aquí hay una parte en su corazón llena de ¿qué? De alegría. Porque hay esperanza en Dios. Porque hay esperanza en Cristo. Todos tenemos problemas. Chiquitos, grandotes, medianos. A veces tus problemas comparados con los demás, para ti son grandes, aunque son pequeños. Pero todos tenemos. Pero en medio de esos problemas, Dios puede dar ¿qué? Alegría. No te estoy diciendo que los problemas van a desaparecer cuando venimos a Cristo, pero sí los vas a afrontar de una manera diferente. Sí te estoy diciendo que a pesar de los sufrimientos, y aunque estos sean muchos, puede haber todavía sonrisa en tu cara por el Espíritu Santo. Esa la produce el Espíritu. Pero es impresionante que Pablo le dice, ustedes se convirtieron en imitadores. Fíjense también en Filipenses, le dice, hermanos, sigan todos ¿qué? Mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. En otra parte, Pablo dice, en otra de sus cartas, dice, sean imitadores de mí como yo soy de quién. Yo espero que todos los que estamos aquí podamos decirle a gente, no para vanagloria nuestra, que puedas decir, imítame a mí. A ver, pregúntate, si hoy
yo te dijera, oye Jorge, Juan, Víctor, Raúl, Perla, Carla, te quiero pedir un favor. Necesito que me ayudes a discipular a esta persona uno a uno, o sea, que le eches ganas con esta persona durante 3 semanas. Y que te dijera, lo primero que le vas a decir a esa persona es que te imite a ti durante esas 3 semanas. ¿Cómo saldría después de esas 3 semanas en su relación con Dios? ¿Oraría cada día? ¿O 5 minutos un día sí y otro no? O sea, ¿cómo saldría? En un sentido, lo que busca Dios es que un día podamos decirle a la gente, imítame a mí. No soy perfecto, mira, voy camino aún ahí, pero me estoy esforzando, imítame, sígueme. Eso es lo que Dios espera de todos los que hemos creído en Cristo. Y fíjate, me imitaron a mí, dice Pablo 7. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, o sea, de toda la región de Grecia, y no solo de ahí, sino de más allá de Acaya. En 3 semanas les bastó para que su vida fuera que en muchos sentidos transformada, cambiada, que mucha gente los pudiera imitar. Y fíjense, partiendo de ustedes, por eso el Espíritu Santo, digo, es el mejor mercadólogo del mundo si ponemos atención a lo que Él quiere. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor no se ha proclamado solo en Macedonia y en Acaya, sino ¿en dónde? En todo lugar. Y Pablo cuando dice en todo lugar, en ese momento no habían descubierto América, se está refiriendo a toda Europa, a toda Asia, a todo Oriente. O sea, a las regiones que no habían podido llegar esos 12, por medio de esta iglesia, que escucharon la palabra de Dios 3 semanas, el mensaje de Dios llegó a todo lugar, porque Dios quiere llegar a cada punto. No sería, yo dije que si somos guiados por el Espíritu, Dios va a hacer cosas grandes. ¿No sería hermoso que un día Dios nos dijera, ¿saben qué? Pues ya no el mundo, por medio de Jubileo se ha divulgado la fe en todos los puntos de la zona metropolitana de Pachuca? Ya no voy a decir de Hidalgo, ya así como, ¿no es verdad? Tú estuviste en lugares donde nadie más estuvo y donde Dios quiere llegar. ¿No es verdad? Y Dios va a llegar si tú te dejas guiar por el Espíritu. Porque en unos meses, a través de unos pocos que creyeron en Tesalónica, la fe llegó a muchas regiones de Europa que Pablo ni se imaginaba, pero el Espíritu Santo sí. Si te dejas guiar por el Espíritu, que vas a tener bisnietos espirituales que ni los vas a conocer. Pero todo partió de ser ejemplo de estos hombres que compartieron su fe. Para terminar, versículo 9 y 10. Son unos versículos bien importantes para estos libros. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron de Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Da tres cosas que los miembros de la iglesia han hecho. Uno es apartarse de los ídolos sin vida. Todos tenemos ídolos, todos, y muchas veces hemos hablado de eso. Todos creamos ídolos. Lo que Dios espera es que nos apartemos de ¿quién?
de ellos. Servir al Dios ¿qué? Vivo. No solo espera que nos apartemos de los ídolos que no valen, sino que sirvamos al Dios vivo. Y la tercera es esperar el ¿qué? Regreso de Cristo. Uno de los mensajes más importantes de la carta a Tesalonicenses, la primera y la segunda carta, tienen que ver con la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Y ahí nos vamos a quedar. No faltes, es como continuará, ¿no? Yo sé, siempre me preguntan, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué? Bueno, pues Pablo va a empezar a decirnos muchas cosas acerca de la venida de Cristo, pero lo que nos está diciendo es que algo que hacía esta iglesia es que anhelaba, esperaba la venida de ¿quién? De Cristo. Y Pablo también, a partir de las siguientes cartas, nos va a decir, y en la segunda carta va a empezar a corregir ideas que ellos tenían distorsionadas de esa venida de ¿quién? De Cristo. Quiero cerrar con esto. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Tú, como Pablo, tú no vas a convencer a las personas, porque Pablo no era quien las convencía. El Espíritu Santo es el quien va a traer convicción en las personas. Tú solamente déjate guiar por el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo va a ¿qué? Va a hablar, va a obrar y va a transformar. Y va a llegar a lugares que nunca nos imaginamos. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te quiero pedir dos cosas de manera especial. Uno, que podamos entender siempre que la alegría proviene de ti, Señor. Que en medio de cualquier sufrimiento o mucho sufrimiento como esta iglesia, tu Espíritu Santo pueda provocar en nosotros alegría y gozo. Señor, lo otro que te quiero pedir es que cada uno de nosotros que hoy estamos reunidos aquí podamos ser atentos a tu guía, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros podamos hacer decisiones de fe en nuestras vidas y que parte de esas decisiones sea compartir tu palabra sabiendo que tú vas a obrar, Señor. Que podamos compartir en cada lugar, Señor, porque quieres llegar a lugares que nosotros ni nos imaginamos, Dios. Gracias, Señor. Bendito eres porque nosotros somos parte de ese trabajo que hizo Pablo, nosotros somos parte de esa labor que cumplieron esa iglesia en Tesalónica. Y gracias porque también en nosotros produciste convicción y pudimos creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.